Hola, bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad, conducido por el pastor Luis Gual, en donde nuestra guía es la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy su amigo el pastor Luis Guale, en esta ocasión con un nuevo podcast. Y en esta ocasión me gustaría hablar o tocar un tema del que creo que cada uno de nosotros vamos a identificarnos inmediatamente. Acabamos de pasar una pandemia de 2 años en donde hubo pérdidas, en donde tal vez algunos de nosotros o muchos tuvimos la pérdida de algún ser querido. En mi caso, yo puedo decir que soy parte de esa estadística y creo que somos muchos los que podemos decir que algún ser querido murió a causa del COVID. Pero más allá de esta experiencia, creo que algo nos quedó muy claro, que como cristianos, en momentos como la pandemia, pues tuvimos que sacar lo que realmente somos, o como comúnmente se dice aquí en México, sacamos el cobre. Esa expresión se utiliza para hablar de algunos objetos que algunas personas las venden o las presentan como joyería de oro y que realmente son de cobre, y que lo único que hace que esa pieza sea, puesta a prueba, o sea, verificada, o que se compruebe que no es cobre, es precisamente con algo que los joyeros utilizan, que es un ácido. El ácido se aplica en estas piezas, anillos o pulseras o collares, y el ácido inmediatamente saca a relucir el cobre. O sea, en este caso, si la pieza es de cobre, se empieza claramente a notar que esa pieza no es original, y que entonces la pieza que nos ofrecieron es falsa. Esa es una expresión que se usa para hablar de alguien que por fuera se ve que es original, que es una pieza auténtica de oro, pero que realmente está hecha de cobre, no de oro. Entonces, la pandemia creo que sacó de cada uno lo que había dentro, de lo que estamos hechos, de qué estábamos hechos. En algunos casos, muchos ya no regresaron a la iglesia, otros permanecen firmes y están ahí, y están cada uno, como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 6, que cada uno debe someter a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse en cuanto a sí mismo y no en otro. Y bueno, la pandemia sacó a relucir de qué estábamos hechos. Y bueno, el tema que yo quiero hablar es precisamente de esto, el estar a solas con Dios. La Biblia nos habla claramente, no en una, sino en muchas escrituras, de cómo debemos de animarnos unos a otros, cómo debemos de llevar las cargas. Dice Pablo en Gálatas 6, 2, debemos de sobrellevar las cargas unos de los otros. Y bueno, la Biblia está llena de todas estas escrituras donde nos anima a apoyarnos, a ayudarnos, a estar al pendiente unos de otros. Pero, y bueno, entendemos que esta es la iglesia, ¿no? El compañerismo, la unión, la ayuda, pero hay un pero. También tenemos que entender que hay una parte que también la Biblia nos enseña, en donde pues tenemos que estar a solas, tenemos que ser probados solos, tenemos que estar completamente expuestos nosotros, sin la ayuda de nadie. O sea, llega un momento en donde tú vas a tener que darte cuenta que la única ayuda que tú necesitas se llama Dios. No es el hermano, no es el pastor, no es la esposa del pastor, no es nadie, sino Dios. Y por eso yo decía que esta pandemia nos mostró ese lado, esa cara,
el ver que en realidad pues fuimos probados y en muchas ocasiones no teníamos la forma, la manera de hablar con alguien. En algunas ocasiones podíamos tomar el teléfono, hacer una videollamada, pero en algunas no. Y es ahí donde yo puedo ver que muchos cristianos o muchos que se hacen llamar cristianos, simple y llanamente, como lo decía hace un momento, sacaron el cobre, mostraron de qué estaban hechos. Se dieron cuenta que en realidad todo lo que creían que habían aprendido o que creían que realmente tenían una comunión con Dios, pues la pandemia sacó a relucir que no es así, que no era la realidad. Y por eso yo quiero hablar sobre el estar a solas con Dios, el vivir y el depender plena y únicamente de Dios. Y con esto no estoy descartando ni haciendo a un lado la ayuda de la iglesia, la ayuda del pastor o de los líderes. Lo que estoy diciendo es que es necesario, es importante, es determinante, es vital que nuestra vida esté arraigada, cimentada en Dios. Que nuestras luchas las peleemos con Dios de nuestro lado. Que entendamos que en la tierra, en la vida, más allá de la ayuda que podamos recibir del pastor o de la iglesia, lo que Dios quiere es que dependamos de Él, única y completamente en Él. Insisto, no estoy descartando a la iglesia, no estoy descartando la ayuda, no tendría que quitar todos estos textos de la Biblia, tendría que quitar la esencia de lo que es la iglesia, porque eso es la iglesia, un cuerpo. Pero aparte e independiente de todo esto, yo decía, la pandemia nos enseñó a depender de Dios, nos enseñó a poner nuestra mirada únicamente en Él, a tener que soportar, a tener que aguantar, a verlo a Él como no un recurso, sino como el único recurso. Y sabes, eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nuestras vidas, que lo que somos, esté única y plenamente puesta en Él, todo. Mira, cuando nosotros miramos u observamos en la Biblia a los hombres de fe como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos estos hombres de la Biblia, Daniel, los profetas, Isaías, Jeremías, todos, Ezequiel, todos ellos no tenían una iglesia, no tenían cantantes, no tenían música, no tenían Spotify, no tenían YouTube, no tenían predicaciones, no tenían absolutamente nada. Y sin embargo, nos podemos dar cuenta de que sus vidas nos hablan de una manera tan fuerte el día de hoy. Y hay algo que a todos ellos los caracteriza, hay algo que los hace tener algo en común. Y ese algo es que sus vidas estaban plenamente puestas únicamente en Dios, en todo lo que hicieron. Insisto, ninguno de ellos se reunía los domingos, ninguno de ellos tenía hermanos que pudieran orar, no tenían redes sociales, y sin embargo fueron hombres y mujeres, también hay que decirlo, firmes, fuertes, sólidas, porque se nos olvida, sobre todo en esta generación en la que estamos viviendo, en donde ahora todo es tan fácil y tan cómodo, en donde, como yo decía, ahora solo es cuestión de meterme al internet para yo buscar la predicación del tema que a mí me guste, del que yo quiera saber, y voy a encontrar una infinidad de personas hablando del tema. Ahora yo puedo buscar en mi celular, en mi móvil, la versión que a mí me guste más de Biblia, y tengo un abanico de opciones. Yo puedo buscar canciones, himnos que a mí me gusten, y puedo encontrar una infinidad. Pueden ser grabados en estudio o en vivo. O sea, tengo todo un abanico de opciones. Y sabes que todo lo que ha pasado, todo lo que Dios ha permitido con esta pandemia es precisamente
lo que comentaba hace un momento, mostrarnos de qué estamos hechos, quiénes somos, cuál es y en dónde está nuestra fe. ¿Estábamos realmente poniendo nuestra fe en Dios o en la iglesia, en el pastor, en la gente, en la comunidad? Insisto, no estoy descartando la ayuda de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a caminar y a depender 100% en Dios, primero y sobre todo. Y debemos de ver a la iglesia como lo que Dios la planeó, como ese cuerpo, como parte de Él en la tierra para continuar su obra, para ser sal, ser luz. Pero de repente creo que hemos olvidado que es precisamente en estos momentos cuando Dios está más que dispuesto a trabajar en nosotros, cuando estamos solos, cuando solo estamos con Él, cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos en donde no tenemos nada, absolutamente nada, es cuando Dios se hace más grande. Y pues a mí me gustaría que pudiéramos de verdad, lejos, muy lejos de llorar o de quejarnos o de lamentarnos, de pensar que pues soy el único, y como el profeta Elías, ¿no? Soy el único de tus profetas que ha quedado y me buscan para matarme. El Señor le dijo, no, Elías, yo me he reservado 7,000 personas que no han doblado sus rodillas y que no la van a doblar ante Baal. O sea, número uno, tenemos que entender que no somos los únicos. Número dos, que todo esto Dios lo permite para crear y formar una madurez y un crecimiento y una dependencia en Él, plena, completa. Cuando nosotros entendemos y vemos a Dios como nuestra única fuente, vamos a empezar a ver a los demás como lo que son, no como un recurso que yo puedo usar o que me puede servir, sino como gente a la cual yo puedo servir, a la cual yo puedo bendecir, a la cual yo puedo ayudar. Y no estar pensando siempre en mí, en lo que yo quiero. Esta generación es una generación que está muy acostumbrada a obtener las cosas de una manera muy fácil. El día de hoy vemos cómo el trabajo, ¿verdad?, ya es visto como más como una carga que como una bendición. En una encuesta que le hicieron a unos adolescentes, decían que ellos querían como proyecto de vida ser youtubers o influencers, y les preguntaron por qué, y dijeron porque ellos no trabajan, graban algún video, lo suben a internet y ganan millones. Bueno, esa es la realidad. Ya el día de hoy el trabajo de levantarse temprano, de tomar un camión, de ir a trabajar, de sacrificarse, de ganar el dinero de manera honesta, pues es algo que cada día se va haciendo una brecha más y más grande, porque las personas y los jóvenes hoy no quieren eso. Quieren que la vida sea fácil, sencilla. Y cuando eso lo llevamos a la iglesia, obtenemos exactamente lo mismo. El día de hoy nos damos cuenta que la dedicación, el poder madurar y crecer sin la ayuda de la gente, y no porque seamos egoístas, sino porque entendemos que Dios quiere que yo dependa de Él, que yo crezca, que yo por mi propia iniciativa lo busque y madure a través de los problemas. El día de hoy tenemos todavía en auge esta doctrina de decláralo, recíbelo, visualízalo, todo es positivo, que no se encuentra en la Biblia. Es un mensaje completamente ajeno a la palabra. Es algo que la Biblia no enseña. Pero lo que la Biblia se enseña es la responsabilidad, es el trabajo, es el formar un carácter,
es el depender de Dios, es el de pelear tus batallas cada día dependiendo de Él, no de los demás. Insisto, no estoy desestimando a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros, y por eso lo dije al principio, esta pandemia nos lo enseñó, dependamos plena y completamente en Él, con el único fin de poder crecer y madurar. Así que el estar a solas con Dios puede ser el mejor jarabe que podemos tomar, el mejor jarabe para una tos, el mejor jarabe para un resfriado. En cierta ocasión, en una escuela en Suecia, le preguntaron al director de un instituto bíblico muy conocido, un estudiante, entró a su oficina y le preguntó entró muy triste este estudiante y el director lo vio y le preguntó, ¿qué tienes? El estudiante le dijo, maestro, director, me siento muy solo. El director volteó, él estaba en un escritorio, estaba escribiendo, volteó a verlo, se le quedó viendo fijamente, agachó su mirada, o sea, su cara, agachó sus ojos, su cabeza, la inclinó, siguió escribiendo, y lo único que le respondió al alumno fue lo siguiente: los hombres de Dios son hombres solitarios. Y fue todo. Este joven salió de la oficina del director sorprendido por lo que el director le había dicho. Y él, el estudiante, esperaba que el director se parara, lo abrazara, hablara con él, le diera algún tipo de terapia bíblica para ayudarle a sobreponerse. Pero lejos de eso, la respuesta que el director le dio lo sorprendió. Al no prestarle la atención, al responderle de esta manera, él pudo digerir con el tiempo que lo que le dijo el director era correcto, que lo que le estaba pasando no era algo único de él, y que además todos los grandes hombres de Dios, sin excepción, han sido hombres solitarios, han sido hombres que han tenido que vivir su fe de manera solitaria, sin importar, incluyendo al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros entendamos ese principio, cuando podamos entender, y escúchenme que no estoy hablando del egoísmo, no estoy hablando de amargura, no estoy hablando de un ermitaño que no quiere saber nada de la iglesia y que dice yo no me congrego porque yo no necesito la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que entiende perfectamente que todas las cosas que le pasan y que Dios le hace pasar por su vida están diseñadas con el único fin de que haya una dependencia más fuerte y más clara y sólida en Dios. La Biblia lo dice claramente, el profeta lo dijo, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su confianza en el hombre. Una de las cosas que Dios le reprochó al pueblo de Israel fue precisamente que confiaban en los ejércitos alrededor de ellos, en Egipto, en Siria, en Babilonia. Y el Señor vez tras vez se los dijo, no confíes en caballos. David lo dijo, no es la ayuda que viene por caballos, no es el jinete, es el Señor el que da la victoria. No está en nosotros, está en Dios. Y cuando nosotros entendamos esto, es entonces cuando vamos a empezar a ver la vida de otra manera. Vamos a empezar a entender las cosas de una manera muy distinta, totalmente diferente. Espero haber sido claro, espero no haberte confundido, espero que lo que dije se haya entendido, se haya comprendido, que no se malinterprete. Me dio mucho gusto saludarte y haber podido compartir contigo este pequeño podcast, esta pequeña reflexión. Espero que te ayude, espero que te haya ayudado, espero que te haga pensar, espero que haya venido a ser para ti como algo que te confirma, que te ayuda,
y que te haga ver que las cosas no son como muchas veces nos han dicho o como nosotros creemos que son. Necesitamos vivir nuestra vida dependiendo plena y únicamente en Dios, en todo lo que hacemos. Y para muestra, lo dije al principio, un botón. Aquí está la pandemia. La pandemia nos enseñó, Dios a través de la pandemia nos enseñó a tener una dependencia más grande en Él. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Luis Wale y si Dios lo permite nos vemos en el próximo podcast.